Hola, 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 muy buenas noches. Les saluda Debru Jiménez, Giovanni Jiménez, como usted guste llamarme. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Entre Líneas, lectura política con voz propia. Hoy tenemos un programa que se las trae porque es un programa sobre cultura. Y culturacr.net, pues obviamente se interesa en la promoción de la cultura costarricense. Hoy tenemos a la diputada Katia Rivera Soto, que ya está con nosotros, ahorita se las presento, y también a la gestora cultural Verónica Abado, quien también se encuentra con nosotros, y ya estábamos aquí, pues, off the record, bromeando un poco, haciendo un bonito ambiente. Y sin más, les presento ya a Verónica Vado, gestora cultural, Verónica Vado Herrera, una mujer muy entregada a la cultura costarricense, a las artes escénicas en particular, pero bueno, activista diría yo de la cultura costarricense. La he visto en muchos foros, en muchos espacios, luchando por ese tan necesitado presupuesto de cultura, por esa transformación de la cultura, por todas esas luchas que las artes y la cultura en general de este país requieren. Bienvenida, Verónica, buenas noches. Buenas noches, de verdad para mí es un honor estar en este espacio que ha generado mucho pensamiento, mucha crítica, muchas formas de ver de diferentes lados, puntos importantísimos de temas. En los últimos días que hemos tenido aquí he podido ver invitados de alto prestigio, ¿verdad? Y para mí es un honor que me hayas convocado a este encuentro tan bonito con doña Katia y con vos. Estamos haciendo alboroto, estamos intentando generar debate, generar conversación y enriquecer a la gente, darle un panorama más amplio de lo que realmente sucede en nuestro país. Y esto es muy importante. Voy a aprovechar mientras la diputada Katia Rivera le pone imagen a su pantalla. Reiterar esto. Ayer tuvimos un programa lindísimo con el poeta Óscar Castro, precisamente hablando del poder transformador de la cultura, de cómo la cultura logra salvar vidas y cómo la cultura permite que muchas personas salgan de escenarios, de situaciones difíciles de la vida, ¿verdad? Que nos tenemos que enfrentar en diferentes circunstancias. Bueno, ese poder transformador de la cultura precisamente es el que nos convoca siempre, porque se ve a la cultura normalmente con prejuicios absurdos, equivocados totalmente. Por ejemplo, que la cultura es de élite, de élites de high class, ¿verdad? Es decir, de que solamente los que van a ver la sinfónica o los que van a ver danza o ballet, de la cultura como la cultura de chancletudos o de bohemios o de raros o de personas extrañas, o la cultura que no todo el mundo comprende, que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo interpreta, que no todo el mundo puede disfrutar ni asimilar. Todo eso es falso. Ahorita yo sé que Verónica nos va a aclarar precisamente de que la cultura en realidad es labor de todos, todo el tiempo. Esa es una frase que me gusta repetir, es de un exministro de Cultura de hace muchos años. Siempre se me olvida su nombre, pero voy a buscarlo y lo voy a anotar por ahí para recordar y darle el mérito correspondiente. Cultura, labor de todos, todo el tiempo. Verónica, ¿verdad que es así? Digo yo. Sí, de hecho. Usted me corrige. No, Giovanni, digamos, una de las cosas más importantes y aquí como gestora sociocultural también y productora artística es importante que en cada espacio que me acerco es aclarar la diferencia también entre arte y cultura, porque muchas veces confundimos estos términos y los vemos como uno solo y no necesariamente el arte y la cultura es lo mismo. Estamos hablando de que el arte propone la parte estética de las expresiones culturales de un pueblo, de una comunidad, de un ser, ¿verdad? En todo su entorno. Y es un componente, y el arte es un componente importantísimo en esta parte expresiva de la cultura, ¿verdad? Y la cultura más bien es este contexto amplio donde más bien se desarrolla el arte, las formas de comportamiento del ser humano, de una comunidad, de sus tradiciones, de su gastronomía, de sus formas, de su cosmovisión, por ejemplo, ¿verdad?
Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese hilo tan delgado. Nuestro Ministerio de Cultura no solamente integra todo el área de gestión sociocultural, sino también toda una línea de profesionalización del arte y del artista. Entonces, las instituciones que integran nuestro Ministerio de Cultura, los órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura actualmente, se enfocan en el desarrollo de las artes, con una línea que se ha venido desarrollando poco a poco, de una manera paulatina, porque ha ido en crecimiento, en concientizar, ¿verdad?, lo que es el arte, las bellas artes y la gestión cultural, y la cultura como tal, y se ha ido enfocando en la democratización del acceso del arte en las diferentes comunidades, regiones, espacios e individuos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que tener como esa línea delgadita, muy clara, porque cuando hablamos de que el Ministerio de Cultura solamente trabaja para el sector artístico y decimos, es que el sector, ¿verdad? No, el sector somos todos los habitantes de nuestro país, somos parte del sector que atiende el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque nos vemos inmersos en una situación donde las vivencias, nuestra cosmovisión, nuestra gastronomía, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras expresiones artísticas como costarricenses van insertos en una línea de trabajo del Ministerio de Cultura. Y ahí es donde tenemos que tener como también esa perspicacia, donde el arte no puede tampoco quedar totalmente relagado, porque nosotros como un ministerio tan joven que es, no contamos con un ministerio de las bellas artes o no contamos con un ministerio de o una institución especializada en desarrollos de procesos artísticos más que las desconcentradas que tenemos actualmente, que cuentan con una especialización en subsectores del gran sector de la cultura, ¿verdad? Eso es un poco como una gran telaraña, ¿verdad? Que cuando uno ya empieza a ser parte de este proceso, va desenredando los nuditos, ¿verdad? Va haciendo como un gran quipú donde cada nudito va haciendo una historia, va haciendo una línea de acción, y ahí es donde tenemos que ser como conscientes de lo que está pasando ahorita, ¿verdad?, con nuestro Ministerio de Cultura. Y digo nuestro por la misma razón en la cual hablaba anteriormente. Todos los costarricenses somos parte del Ministerio de Cultura, así como el Ministerio de Salud, así como otros ministerios. Tenemos que sentirnos parte de este ministerio, involucrarnos en los procesos de consulta, muy bien, ser parte de los procesos, ¿verdad? Que es parte de... Bueno, dijiste muchas cosas y todas valiosísimas y precisas. Y no hemos ni siquiera saludado a la diputada Katia Rivera, a quien le agradezco, al igual que Verónica, por supuesto, el aceptar la invitación a este programa, a esta nueva edición de Entre Líneas. También quiero agradecerle a las personas que ya están ahí conectadas con nosotros, a Verónica Sancho, Fernando Campos, a Hugo Pineda, Tony Madrigal, Alegría Lores, a todos ellos y ellas, muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de culturacr.net, de la comunidad de Entre Líneas, y participar de esta experiencia que que hemos venido realizando, ¿verdad?, en los últimos meses. Doña Katia Rivera, muchísimas gracias, bienvenida. Hola, hola, muy buenas tardes, y más bien muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Me disculpo porque no me estaba funcionando la computadora, entonces me tuve que conectar desde el celular, así es que espero que no me haga ahí una mala jugada, pero bueno. Que no se caiga, dice usted, ¿dónde lo puso? Sí, ahí estoy haciendo el equilibrio, ¿verdad? Pero bueno, acabamos de terminar hace un ratito la sesión del plenario, encendí la computadora, todo perfecto, pero yo decía, no me escuchan, y ya me di cuenta que no. Pero bueno, eso pasa muy a menudo. Sí, esperemos que el teléfono se comporte. Sí, está quietito, ahí lo hemos bien portado. No le hable mucho porque no se resienta, ¿verdad? Y vaya a reaccionar ahí como cierto bulto que conocemos. No, vamos entonces a ir poco a poco estableciendo pues una línea, un orden con el programa de hoy, la cultura, ¿verdad? Yo planteo el inicio del programa del día de hoy con una pregunta fundamental, que es
esa de que si la cultura está en estos momentos amenazada por intentos autoritarios, pero sobre todo con el tema de centralizar el poder y centralizar las funciones y centralizar los recursos. Y entonces la discusión de hoy posiblemente va a girar en eso, es decir, la centralización o descentralización, que no es lo mismo que concentración y desconcentración, yo que ustedes lo entienden perfectamente, ¿verdad? Pero yo prefiero verlo desde el punto de vista como politólogo, desde el punto de vista político, en el tema de centralizar y descentralizar. Porque, bueno, yo, aparte de ser politólogo, pues siempre he estado muy metido en la cultura, que no me deja mentir Verónica, ¿verdad? Evidentemente, como escritor, como muchas cosas más. A veces no sé ni dónde estoy, en qué espacio, pero vamos a comentar también sobre ese proyecto de ley que, bueno, entiendo, también es un proyecto de ley que parecido al referéndum, parece que nació muerto. Entonces, no nos vamos a meter en el referéndum, pero sí quiero, para que la gente sepa que, bueno, o lo que sucedió hoy en el plenario legislativo, ya que tenemos aquí a Katia Rivera, contarles que Liberación Nacional promovió hoy que no se discutiera, que no se debatiera la ley, ¿verdad? Que impulsa el referéndum. Quiero compartirle a la gente que está con nosotros las declaraciones de Óscar Izquierdo, el jefe de fracción del PLN, y después la resolución también de Rosalía Brown, que es la presidenta interina ante la enfermedad de don Rodrigo Arias Sánchez, que está con un cuadro de influenza bastante bravo, lo pegó la gripa, pero bueno, ya se está recuperando, según lo que yo entiendo, ya está estable y recuperándose. Entonces, quiero pasarles estas declaraciones brevísimas de don Óscar Izquierdo y después de doña Rosalía Brown para contarles la última noticia que les tengo por acá. Como pudieron observar, ayer pedí un receso en el plenario legislativo para una reunión con los jefes de fracción y planteé formalmente que no se votara nada hasta que no ingresara el voto completo de la sala o la resolución completa de la sala, ¿verdad? Y finalmente fue apoyado por los otros jefes de fracción, por la mayoría de jefes de fracción, y entonces la presidencia decidió aceptar la propuesta que hicimos. En ese sentido, pues no se votará nada hasta que no esté ese voto integral, ¿verdad?, de la sala. Y creo que eso es un avance. Sin embargo, también creo que no es solamente la llegada del voto, sino que se requiere un análisis de ese voto, ¿verdad? Nosotros hicimos una consulta bien fundamentada y queremos saber cuáles son las razones por las que no se aceptó entrar a analizar la consulta. Entonces creo que eso es muy importante porque además eso es un precedente para la Asamblea Legislativa. Queremos saber qué es lo que está diciendo la sala en ese proceso, en ese procedimiento. Don Óscar, pero entonces, porque doña Rosalía acaban de mandar otra reacción diciendo que si llega antes de las 3 lo votarían hoy mismo. Eso me parece que no les daría espacio para analizarlo como usted lo está diciendo. Bueno, justamente ese es un tema que tendremos que ver en su momento. Por ahora creo que logramos avanzar en que ya la presidencia interina de la Asamblea haya cambiado el criterio y haya dicho que entonces está de acuerdo en que hay que esperar el voto completo de la sala. Don Óscar, ¿estaría usted de acuerdo? Muy bien, y esto fue lo que dijo precisamente posteriormente en el plenario Rosalía Bravo. De conformidad con el punto 7 y 9 de la resolución no apelada emitida por la Presidencia de la República Legislativa en la sesión ordinaria número 26 del pasado 20 de junio del año 2024, se tiene por suspendido el conocimiento del expediente 24365 hasta el momento que sea recibida la notificación integral de la Sala Constitucional. Muy bien, y resulta que como a las 4 y resto, después de que ya se había suspendido el debate, llegó la resolución completa de la Sala Constitucional, así es que ya está en el Congreso, así que ya será inevitable que en la próxima sesión, excepto que me corrija la diputada Rivera, entonces será discutido ese tema que, bueno, es un tema que evidentemente mueve a todo el país. Decía y hablaba de centralización y descentralización. Bueno, empecemos por ese proyecto que ha defendido Nayuribe Guadamus, la ministra de Cultura, que está ahí en el plenario legislativo. Diputada Rivera, ¿nació muerto? ¿Cuáles son los grandes problemas de este proyecto que creo que usted los conoce muy, muy bien?
Bueno, yo creo que hay que entender primero que ha sido como una dinámica por parte del Ejecutivo de estar presentando proyectos de esta índole para los diferentes ministerios, buscar esa centralización, según ellos, para hacer una reducción del Estado que permita una eficiencia, eficacia, ¿verdad? Tanto en reducción de recursos a todo aspecto, no solamente en el gasto ordinario de salarios y demás, sino también en la inversión que debe hacer el Ejecutivo para las políticas públicas. Así es como yo lo leo, en función de que esto se vuelve de forma reiterativa para los diferentes proyectos que se están presentando. ¿Qué pasa con este proyecto en particular? Creo que lo primero es notar la ignorancia de la riqueza y la multifuncionalidad, por así decirlo, de un ministerio con tantas adscritas de desconcentración máxima como es el Ministerio de Cultura, y que por ende también se requiere ese soporte de las juntas directivas, que para que quien no lo tiene claro, que le quede muy claro, o sea, son ad honorem. Lo que se busca es personas profesionales que acompañen a los jerarcas del momento a tomar las mejores decisiones y sobre todo la construcción de políticas públicas. Lo que pasa es que esta administración en particular, desde un principio, desde la que estábamos en la campaña política, con aquella super idea que había tenido la diputada Cisneros de decir que podíamos estar sin cultura un par de años, pero, o sea, tras de que es deprimente esa frase, lo que hace de ejemplo o que brinda de ejemplo es, no hace falta ir a Disneylandia, ¿verdad? O sea, a uno se le para el pelo porque se nota esa falta de visión con respecto a todo lo que se genera de parte del Ministerio de Cultura. Y aquí yo quiero dar un ejemplo también, que es el trabajo en conjunto que se hizo desde la sociedad civil, desde las diferentes organizaciones culturales que hacen un levantamiento de los diferentes renglones presupuestarios para decir, vean, estos 855 millones no se están utilizando, no se van a utilizar, por favor, diputados, apóyennos. Y ahí fuimos varios diputados los que conformamos la moción para que volviera a ingresar esos 855 millones al Ministerio de Cultura, pero visualizados ya para una ejecución en los temas de prevención de seguridad. Porque escuchando yo a Vero ahorita, que ella hablaba de todo lo que implica cultura, pues por supuesto que es muy amplio. Yo quiero agregar ese elemento que para mí es trascendental. En un momento en donde Costa Rica está sumamente preocupada por los temas de seguridad, yo siempre hago un señalamiento. Lamentablemente, cuando se habla de seguridad, se habla desde la parte punitiva. ¿Qué se está haciendo desde el Poder Judicial? ¿Qué se está haciendo desde la Asamblea Legislativa o el Ministerio de Seguridad para esa última parte en donde ya el problema sucedió? El problema real es que en esta sociedad costarricense no estamos viendo la importancia de la inversión en prevención. Y la primera prevención, pues por supuesto, es el tema de educación y asegurar que nuestros niños y jóvenes se mantengan dentro del sistema de educación formal, que es el mecanismo óptimo para poder ascender nosotros como seres humanos con un desarrollo integral y pues por supuesto pensar que el día de mañana vamos a conseguir mejores empleos con esas características para ser profesionales en determinadas ramas, ¿verdad? Esa es la lógica. Y la segunda, pues por supuesto que tiene que ver en la inversión en cultura, en arte, en deporte, en esa parte que nos permite desarrollarnos plenamente como seres humanos. Qué lástima de verdad cuando no se tiene por parte de los gobiernos esta visión, porque lamentablemente ahí es donde se convierte una inversión en un gasto. O sea, estamos hablando de dos palabras y tal vez el ministro de Hacienda lo logre entender algún momento en la vida, ¿verdad? Que esto no ¿Usted cree? ¿Qué esperanza? No sé, yo insisto, pero... Bueno, hay que tener fe, ¿verdad? Sí, la fe es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero
pero yo sí creo, y ahora más bien estaba preparando una documentación y revisando el borrador de presupuesto que envía el Ministerio de Educación, por ejemplo, Hacienda, y utilizan la palabra gasto. Entonces, vea qué lamentable que entiendan o que crean que lo que están ejecutando en programas de becas o en programas relacionados a educación sientan que es un gasto. O sea, cuando desde la cabeza están pensando así, lamentablemente las políticas que se generan desde el Poder Ejecutivo, pues lógico, dicen, bueno, no, aquí nos interesa tener números de proyección de que somos un éxito y un jaguar aquí en función de la parte económica, entonces, ¿a qué vamos a recortar? A la parte social, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde lamentablemente al tener esa visión, pues de ahí tenemos proyectos tan bochornosos como es el que se está viendo actualmente en la Comisión de Asuntos Sociales. Y es curioso porque también se ha trabajado con ambiente, también lo hemos visto, incluso, perdón que lo diga, pero es que es el mamotreto de las universidades públicas que quieren centralizar todo el poder en el Ministerio de Planificación. Es una cosa aberrante, nivel diablo. Yo me puse a analizarlo el otro día. Yo quisiera leer este comentario de Hugo Pineda, que está por acá. Hugo Pineda es un conocido nuestro, ¿verdad? También un gestor y activista de la cultura, director del Museo Figueres Ferrer de San Ramón. Dice, muy importante pensar y actuar no solo desde lo que hace el Ministerio de Cultura y Escritas como administración de gobierno central, sino que también lo que la propuesta podría implicar en las diversas rectorías. Archivo y notariado, artes visuales, patrimonios varios, literatura, entre otras. Y es que para mí la centralización es evidentemente antidemocrática, es decir, es quitarle el poder a la comunidad, quitarle el poder a las instituciones que tienen el conocimiento, además la experiencia en cada uno de los temas que tienen que ver con las artes y la cultura, y dárselo a un tecnócrata, precisamente lo que estamos hablando con el caso de Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, o el mismo presidente de la República. Son tecnócratas, economistas o financistas, personas que tienen una visión de mundo restringida a los números, es decir, tienen una visión estrecha, una visión de mundo en la cual todo es economicista, todo lo que es posible solamente a través del dinero, de las finanzas. Y nosotros hemos visto que la cultura, incluso a veces con pocos recursos, que no siempre, pero a veces con pocos recursos también tiene efectos muy importantes, siempre y cuando se administren bien. Ahora bien, entonces la pregunta que viene, porque precisamente aquí le voy a dar la batuta de Harry Potter, ¿no? A Verónica Abado. Hoy estoy muy contento. Es que ayer empató la Cele, entonces yo soy muy futbolero, pero futbolero no el fanático, ¿verdad? Soy del futbolero contento. Siempre, aunque empatamos, me pongo contento. Y tenemos que estar contentos los costarricenses. Tenemos una nueva generación de futbolistas y muchachos que están poniéndose la camiseta. Igual en cultura, hay mucha gente talentosa, artística. Lo de ayer con Oscar Castro, el poeta indigente, salió de ahí, de la indigencia, de la calle, precisamente de la Plaza de la Democracia, donde alguna vez estuvo, o sea, es decir, donde ahora está la Asamblea Legislativa y antes alguna vez estuvo el Teatro El Ángel. Él salió y ahora tiene proyectos, puntos de luz, hace cosas maravillosas. Todas esas cosas llenan el alma, llenan el espíritu. Y también cuando aquí alguien decía que en la educación también hay que incorporar, qué complejo, ¿verdad? Qué amplio. Yo he escuchado incluso propuestas de que la cultura debe someterse a educación, ¿verdad? Debe ser como un departamento del Ministerio de Educación. Cosas terribles como esa. Pero ¿por qué precisamente no tienen esa visión? Entonces mi pregunta para Verónica es, ¿cómo logramos nosotros? ¿Cómo les llegamos a tecnócratas con una visión de mundo reducida como Nogui, Acosta? Y podría mencionar otros nombres, pero dejemos solo a Nogui representando a todos los suyos, a esos que están en las puertas giratorias de la banca, por ejemplo. ¿Por qué la banca del Estado no está financiando ampliamente la cultura? Usted, Verónica, yo sé que usted tiene propuestas y ha pensado en torno a esto. Mira, Giovanni, nosotros se la puse difícil, me encanta por más o menos, porque miras que hace unos añitos, antes de que doña Katia estuviera aquí con nosotros, está involucrada, pero siempre ha estado parte del sector, pero ha sido un trabajo muy arduo del sector, de diferentes organizaciones, asociaciones y grupos organizados, que fueron de las cosas muy lindas que dejó la pandemia, fue que nos volvimos a encontrar.
y nos volvimos a encontrar desde pedir ayuda hasta en crear estrategias al ver que no se estaba defendiendo los presupuestos de cultura. A raíz de eso, nosotros empezamos a tener mesas de conversación y después hablamos de las mesas que habló la ministra en la... Pero bueno, punto y aparte. Sí. Dígalo. Yo lo puedo decir, Verónica, yo lo puedo decir. La ministra Nayeli Guadamos llegó a la Comisión Legislativa, a la Comisión de Asuntos Sociales, a decir que el proyecto estaba respaldado por una especie de mesas de consulta, de mesas de trabajo, que en realidad estaban totalmente inactivas y muertas, y Verónica Abado, que es una activista que ha estado en esos procesos y en esas mesas, al igual que Beli Ugal y que un montón de gente que trabaja con la cultura, que saben que con costo funcionan dos, y a duras penas, una de ellas es la de mi sector, digamos, el sector editorial. Bueno, a raíz de eso fue como una puñalada en la espalda escuchar eso, porque yo decía, terrible. No, eso no pasó así, ¿verdad? Yo tenía unas ganas de meterme por la computadora, ¿verdad? Y decir, ¡hey, no, eso no es cierto! ¿Verdad? Pero ya después ella fue aclarando que fue que se agarraron insumos, ¿verdad? Para crear las propuestas que me encantaría ver. Y es que a raíz de eso hoy, nosotros tuvimos que aprender como sector a hablar un idioma. Tuvimos que aprender y tuvimos que sentarnos a estudiar, Giovanni, nos sentamos a estudiar todos y decir, ok, cuando ellos hablan de tal cosa, ¿a qué se refieren? ¿Cómo les podemos explicar? Y el ejemplo que teníamos era, si nosotros vamos a China y ninguno habla chino, ¿cómo nos tenemos que comunicar? Ok, hay que encontrar un lenguaje, un medio de comunicación donde en lugar de ir al ataque podamos construir enlaces, puentes. Entonces fue toda una estrategia de construcción de puentes, de sensibilización. Me acuerdo que les llevamos juguitos de naranja a la Asamblea Legislativa, les mandamos rosas con códigos QR, proyectamos todo era para llamar la atención, pero no en una forma de ataque, sino de, hey, escúchenos, aquí estamos, queremos hablar, no queremos atacarlos, no queremos, es hablar, es que nos oigan. Y se empezaron a crear encuentros virtuales, porque estábamos en media pandemia, encuentros virtuales donde nos sentábamos a conversar y ellos preguntaban todo lo que no sabían y nosotros también. Ahí se empezó a generar todo el lenguaje. ¿Qué es lo que siento? Que lo que está haciendo falta es eso, puentes de diálogo, construcción de lenguajes comunes donde se aclaren lo que la otra persona está percibiendo y lo que nosotros estamos percibiendo. El asunto es que siento en mi corazón y en la formación que estos puentes deberían de ser creados también por estos ministerios o instituciones que cuentan con el diálogo entre el Ejecutivo y el pueblo, la comunidad, el sector, el que lo hace. Al no existir este enlace de comunicación directa, donde más bien se siente hasta de parte de algunos funcionarios que se nos han acercado y que nos dicen tenemos miedo de hablar, o por ejemplo situaciones de que cuando nos sentamos a hablar con ciertos funcionarios a los 15 días ya los despiden. Entonces, hay cosas que uno dice, eso, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? No voy a dar aseveraciones, ¿verdad? Porque no me consta, pero sí hay una hasta acaba de hacer una gravísima. A mí eso me paran los pelos cuando yo escucho eso. Hay una sensación, ¿verdad? Hay una sensación muy fuerte donde todos en los chats que estamos comunicados, que vuelvo y repito, toda pandemia y toda cosa mala deja siempre algo bueno en algún momento. Y creo que una de las cosas que está pasando con este proyecto de ley es justamente eso. Nos está volviendo a sacudir el piso. Y nos está volviendo a poner a conversar entre nosotros y a encontrar cómo llegarles a estas personas. Pero esa es la amenaza del autoritarismo, de la autocracia, precisamente lo que estás narrando. Exacto, y ahí es donde a mí me da miedo, porque en el proyecto de ley habla de la desaparición de las juntas directivas. Y es algo, a ver, yo he vivido desde adentro cuando fui contratada y cuando trabajé con algunas instituciones, que es lento el proceso. O sea, no quita el que es un proceso lento. ¿Por qué? Porque toda acción democrática lleva un debido proceso de consulta, de análisis y de cuestionamiento. Eso es lo que yo siento que es lo más valioso, el cuestionamiento. Cuando nos preguntan ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No hay que tenerle miedo a eso. El asunto es cuando no se tienen las respuestas de esas situaciones, que entonces no se aprueban o no se llevan a cabo, pero las juntas directivas como tales, como lo dijo doña Katia, son ad honorem, no generan ningún gasto adicional, sino que más bien lo que vienen es... La mayoría. La mayoría.
No. Hay unas que sí generan algunas cosas. La editorial Costa Rica genera algún dividendo y alguna que otra, pero cositas pero muy, bueno, muy exiguas. de las que conozco, las que tengo más cercanas, son integradas por los mismos funcionarios. Sí, la gran mayoría son ad honorem. Y ahí es un detalle, hay gente que ha hasta empezado a hacer toda una campaña del miedo donde dice que la gente en estas juntas directivas se les paga por votar en contra o a favor de proyectos o porque ganan una millonada y que cobran dietas y todo eso, y eso es mentiras, o sea, eso no existe, no hay unas dietas así para todas las personas que trabajan en las juntas directivas. Ahora, cuando hablamos de proveedurías, por ejemplo, a mí también me despiertan esas espinitas. ¿Qué pasa si concentramos todo en un Ministerio de Cultura? ¿Qué pasa con estas proveedurías, por ejemplo, asesores legales, especialistas en el área de finanzas y economía, que se han ido capacitando? La supuesta corrupción que están alegando de grupitos, se la van a dejar a un grupote. Pero es que miras que yo dudo de que, vamos a ver, estas personas han tenido años acercándose y conociendo al sector y preguntándoles, disculpe, ¿qué es una escenografía? Porque muchas personas que llegan a los puestos de proveeduría, de contabilidad, de otras, ¿verdad? En esas instituciones simplemente no saben y no tienen por qué saberlo, porque no son su formación. Entonces pasan por una curva de aprendizaje técnica especializada para poder dar criterios y decir, no, esta escenografía a mí no me va a agarrar a mí de que esto vale 10 millones de pesos. Yo sé que esto, pero para poder llegar a dar un criterio técnico también y darse cuenta que hay un proceso, se requiere una curva de aprendizaje y es tan amplio nuestro Ministerio de Cultura y la cantidad de escritas que tiene, que yo no creo que una persona pueda ser especialista en todas las áreas. Y eso es lo que da miedo al centralizar el poder en una persona. No, yo que soy medio bombeta y estoy metido en un montón de cosas, como el 80% no lo sé, no lo entiendo. No, definitivamente no, es evidente que no. Verónica, perdón, disculpe que la interrumpa. Quisiera también hacer participación de la gente que está enviando comentarios porque hay cosas que dicen que son interesantes. Hay que reconocer que la labor de los diputados de la República, que han sido los defensores reales de los presupuestos y recursos para el sector cultura, un ejemplo fue el rescate del presupuesto de la fiesta de la lectura. Y yo les agradezco aquí a Katia Rivera, que la tenemos aquí a la par, obviamente le agradezco a Ariel también, a la gente que está, bueno, Ariel no está en asuntos sociales, creo, pero sí estuvo, ¿no? No, yo tampoco estoy en sociales, es Priscila la que está en sociales. Lo que pasa es que, bueno, eso sí se vio en hacendarios, más bien que tampoco en hacendarios, pero yo lo que hago es que cuando son temas de cultura ahí voy. Es que usted es una defensora de la cultura. Usted es una defensora, hay que ponerle ahí, ¿verdad? El sello aquí que dice defensora de la cultura, Katia Rivera. Y eso es tan importante porque es histórico. No hemos tenido nunca voces tan fuertes en una asamblea legislativa como en estas. Desde Villalta no, ¿verdad? Yo sí recuerdo que Villalta les ayudó, también les ayudó esta otra diputada, con la ley de salvamento. ¿Cómo se llama? Bueno, se me olvidó ahorita el nombre, pero yo sí recuerdo que también entre Villalta y diputados de Liberación y de otras fracciones, evidentemente también del PAC en ese momento, impulsaron la ley de cultura. Y desde, la de salvamento literario. Sí, la de salvamento cultural, porque también hay literario y hay escenas, hay varios salvamentos. Ok, la de salvamento cultural, y esa ley fue fundamental para promover, ¿verdad? Bueno, los fondos concursables, para darle dinamicidad al sector, para que se empezara a gestar. No, entonces lo que quiero decir con esto es, Verónica, es que lo que él dice es cierto desde la legislatura anterior, porque yo lo vengo viendo desde la legislatura anterior, porque lamentablemente, yo tengo que decirlo, también el Partido de Acción Ciudadana, los presupuestos de cultura fueron recortados en el gobierno de Carlos Alvarado, fue difícil, hubo luchas, hubo rebajos ostensibles. Yo recuerdo que en algún momento que 48,000 millones, que después 46, que de repente, por eso mismo que hablábamos, los tecnócratas que no tienen una visión de que la cultura tiene un poder transformador, de que no tienen una visión de lo social. Yo quisiera preguntarle, bueno, y aparte quisiera también agregar esto de Hugo Pineda. A mí me consta el miedo de muchas personas del Ministerio de Cultura que sienten que no pueden hablar y que piden discreción. Esto a mí me parece gravísimo, pero gravísimo. Es decir, esos son los síntomas claros de un autoritarismo, de una autocracia, de un gobierno que quiere imponer las cosas a la fuerza.
no de manera democrática, de manera violenta. Entonces, además impulsa gobiernos que quieren centralizar el poder. Entonces, todo es un contexto, todo es clarísimo, o sea, yo lo veo clarísimo. Yo no sé si los que nos están escuchando y viendo también lo ven tan claro como nosotros, pero yo quiero preguntarle a la diputada Rivera, bueno, como defensora de la cultura, ¿cómo percibe esta situación? ¿Cómo hacer desde Liberación Nacional, que hoy es la fracción mayoritaria, que hoy es el partido mayoritario, al menos en las encuestas dicen que la preferencia partidaria es para Liberación Nacional? Porque en Liberación Nacional también hay tecnócratas, seamos claros, ¿verdad? Gente con una visión que no se asume como visión de la cultura. Y los gobiernos de Liberación, como los gobiernos del PAC, esto es un problema recurrente. Cualquier gobierno es un problema recurrente, porque los que están en Hacienda, los que están allá, no entienden lo que nosotros estamos entendiendo y no le dan el valor a lo que nosotros estamos dándole valor. Entonces, ¿qué hacemos, diputada Rivera? Usted que está ahí, usted fue presidenta del Partido de Liberación Nacional, usted que está con esas personas a la par, ¿cómo hace usted? ¿Cómo usted, como defensora, puede decirle a la gente, oye, al sector cultura, a nosotros, decirnos que realmente los políticos deberían de dejar de ver a la cultura como la cenicienta, como la última prioridad, como el presupuesto más bajo del Estado? Vieras que en esto yo voy a recordar dos cosas. Siempre Liberación Nacional le podrán decir cuáles han sido sus ventajas y sus aportes a la historia, pero también nos tiran muchísimo de cosas negativas. Eso es normal en un partido político. Yo, como les digo, mi visión tal vez pueda ser muy particular como artista que soy de profesión y que decidió entrar a la política desde muy joven. Entonces, de ahí que yo siempre he visto la cultura no solo como el adornito, y voy a decir esa palabra ahí entre comillas, porque siento que es el error que ha sucedido con muchísima gente, porque yo fui vicealcaldesa y en mis 4 años en la alcaldía en Santo Domingo luché muchísimo para que existieran cualquier cantidad de actividades culturales. Me acuerdo que teníamos cine al aire libre en verano en los 8 distritos del cantón, y era de las cosas que yo disfrutaba porque la gente iba con sus cobijas y de todo, porque era en la noche y era familiar, y entonces uno va rompiendo un esquema. Entonces, cuando yo veo esa aplicación en las comunidades, y puedo dar 1001 ejemplos, pero cuando llego a la presidencia del partido, todavía me acuerdo que habían algunos que decían, bueno, Katia, usted llega aquí como para administrar, y yo, ¿cómo para administrar? O sea, por algo soy presidenta del partido. O sea, tengo que ver cómo puedo llegar a tener una injerencia en cosas positivas, sobre todo en un cambio de perspectiva, ¿verdad? De lo que se espera de un partido socialdemócrata. Y esto lo digo porque sí, uno lucha contra paredes con alguna gente, pero hay otros maravillosos, y aquí tengo que hablar de quien fue mi jefe, Leonardo Garnier, que él, siendo economista, él es un hombre del renacimiento, como le digo yo, porque él sí tiene visión integral, y él fue el que me puso a mí a trabajar en la construcción de la política extracurricular y el FEA, al que los ha oído sabrán, el Festival Estudiantil de las Artes es hijo mío, y yo me siento sumamente orgullosa que tantos años después el festival sigue estando ahí, y me van a ver porque mañana voy a hacer defensa de ese presupuesto también del festival, porque el Ministerio de Educación lo está recortando. Pero esto lo menciono porque siendo yo presidenta del partido, estábamos haciendo la revisión del programa de gobierno de la propuesta que tenía don José María. Y en eso, ¿quién era el candidato a la vicepresidencia? Otro economista, don Álvaro Ramírez, me enseñó algo que, mira, me cambió totalmente esa visión, y era, Katia, China, que tiene una economía tan bollante, resulta que dentro de su consejo económico, el ministro de Cultura es parte. O sea, ojo el cambio de concepción. El ministro de Cultura es parte del consejo económico. Y entonces, claro, yo le puse así como que se me crecieron los ojos seguro en un 80%, y le digo, yo explíqueme. Y me dice, claro,
es que en ese país comprendieron lo que implicaba la venta de la cultura en todo su aspecto. Digo yo, pues por supuesto, aquí está. Entonces, cuando uno comprende que Nueva Zelanda fue uno antes y luego otro después del Señor de los Anillos, porque comprendieron que tenían una naturaleza maravillosa para tener escenografía y demás, y entonces entran a buscar esos recursos frescos, entonces ahí uno dice, claro, por supuesto, están vendiendo parte de su cultura, de su promoción, de lo propio. Entonces, eso fue un tema que nosotros aprovechamos muchísimo en ese momento y yo dije, este es el punto. Y aquí es donde lamentablemente vuelvo al ejemplo de, por ejemplo, la diputada Cisneros que decía que se podía vivir sin cultura 2 años porque cree que es un agregado. Pero cuando vemos países en desarrollo que han llegado a tener ya un aumento en su Producto Interno Bruto gracias al sector cultural, ahí ya cambian las cosas. Cuando usted ve que actualmente hay países también que ponen dentro del desarrollo humano en esa calificación para ver si son ciudades que han ido creciendo en el desarrollo humano, ven cuáles son las actividades artísticas, culturales y deportivas a las que tiene acceso a la gente sin costo alguno. Entonces ya se ve como un concepto de prevención, de desarrollo y hasta de una palabra que a veces nos da morbo y es el placer. O sea, perdamos el miedo al placer de la vida, de poder desarrollarnos, de disfrutar. Apoyo la moción. Y la mente, ¿verdad? O sea, yo no creo me los malentiendan tampoco. No, es que es cierto. O sea, todo uno disfruta su ciudad, es disfrutar su ciudad, es el disfrute de su entorno cultural. Exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde hay que ir cambiando totalmente el chip, ¿verdad? Pero ahora lo que vemos es recorte, recorte y recorte, y como se lo dije yo al ministro de Hacienda, usted nos está llevando a tener el ahorro más caro de la historia, porque vamos a tener una generación perdida totalmente a nivel educativo y un retroceso de décadas, no solo en el nivel de educación, sino en las posibilidades de crecimiento y de tener recursos frescos, como se puede hacer con la economía creativa. Y entonces, ¿verdad? Es muy triste, porque entonces vemos que se están aplicando conceptos en ese proyecto que está presentando la ministra de Cultura, o mejor dicho, perdón, el abogado de la ministra de Cultura. Bueno, es una declaración importante, ¿verdad? Porque la ministra de Cultura ha demostrado que no entiende, no sabe sobre el proyecto, que no defiende es el abogado, bueno, el director del Departamento Legal del Ministerio de Cultura, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno ve eso, entonces uno dice, no, lamentablemente nos estamos trasladando a algo que vos mismo decías. O sea, ¿hace cuánto Cultura era una secretaría del Ministerio de Educación? Y entonces es en los 70, nuevamente, con la visión, y ahí tengo que ver cómo fue el Partido de Liberación Nacional, estando en gobierno, el que crea el Ministerio de Cultura. Don y Beto cómo Cañas, se visualizan, ¿no?, esas cosas. Don Beto Cañas. Sí. Pero entonces esas son las cosas en las que uno dice, hay que volver a hacerle llamado a todo ese sector de personas que tienen poder, ejercicio del poder y toma de decisión, para decirles, vean, sean visionarios, y aquí no podemos vivir en función de empréstitos. Busquemos, veamos, vean, es que yo ahora veo Netflix, veo cualquiera de estas y uno dice Brasil, Colombia, Corea, o sea, todo lo que, las producciones que hacen, o sea, es todo. Ay, Dios mío, es todo malísimas, pero las venden. Pero ahí están. O sea, las novelas turcas son un éxito ahora, ¿verdad? Sí, bueno, además vinieron a quitarle el espacio que tuvieron las telenovelas mexicanas y venezolanas, por ejemplo. Claro, pero imagínense que si en Nueva Zelanda se hizo eso, ahora imagínense aquí, nosotros con nuestros microclimas, ¿verdad? Que está lloviendo aquí y tenemos un bosque y tenemos una playa y tenemos, o sea, esas cosas tan maravillosas en un espacio
tan concentrado. Claro. O sea, para la producción cinematográfica es toda una maravilla, ¿verdad? Entonces yo creo que hacia eso es a lo que tenemos que aspirar. El vacío que está teniendo el Ministerio de Cultura actualmente con la posibilidad de que esas 14,000 personas que están involucradas con el sector cultural, ¿cuántos de esos realmente pueden estar dentro de la formalidad de la caja? Por ejemplo, es que es muy difícil. ¿O cómo pueden estar al día con Hacienda? Preocúpense por esas cosas, por ver cómo solventar eso, no de estar viendo cómo recortan esto para que sea una ministra la que tome las decisiones. O sea, es que yo creo que el enfoque que hicieron fue totalmente erróneo. Sí, la mayoría, perdón, Verónica, para concretar aquí un par de aspectos, la mayoría de nosotros, los gestores y creadores culturales, hemos estado en la informalidad siempre. Tenemos que aceptarlo. Sí. Son muy pocos los que están formalizados. Porque, bueno, porque hay 1000 requisitos, hay 1000 impuestos y 1000 pagos. Entonces uno dice, hey, voy a trabajar para pagarle al Estado. Es una verdad de perogrullo, es una cosa terrible. La caja, las garantías sociales, bueno, la caja. Que si quieres sacar una sociedad, bueno, en algún tiempo, yo no sé si todavía hay que pagar un impuesto anual de la sociedad. Impuesto de sociedades. Impuesto social. Bueno, siga subiendo el impuesto de renta, el impuesto de ventas. Nosotros, por ejemplo, la venta de libros está exenta, pero deberían de ponerse exentas también muchas otras actividades artísticas. A ver, Verónica, perdón que la interrumpiera, es que yo quería... No. Yo quería leer este comentario de doña Marjorie Ross, cuando doña Marjorie Ross, premio Magón, ¿verdad? Del año pasado, y una asidua de nuestro programa, tengo que decirle a doña Marjorie, muchas gracias. Ya le invité a un programa y dice que por los momentos se va a mantener al margen, le gusta más ver, está bien, está bien. Bien. Totalmente de acuerdo con el enfoque sobre Leonardo Ganier, se puede ser economista y entender la cultura. Y lo que falta es dejar de ver la cultura como una nota excéntrica y verla como un conjunto de actividades productivas, lo que ustedes están diciendo y lo que yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, y de bienestar humano, por supuesto. Sin embargo, yo sí quiero hacer, porque siempre me gusta preguntar esto a la gente de cultura. Ustedes son gente de cultura, no tengo ninguna duda. Yo no estoy de acuerdo con don Leonardo Ganier con su visión de la economía naranja, ¿verdad? Obviamente tengo un profundo respeto, admiración y cariño por don Leo. Es un economista social, es un economista con una visión que trasciende la economía, eso está clarísimo, doña Katia lo ha dicho con toda claridad. Pero la economía naranja, para nosotros es la neoliberal, bueno, para nosotros digo yo, un grupo de nosotros, de gente que estamos en las artes y la cultura, es una neoliberalización de la cultura, es decir, es circunscribir la cultura, las artes y la cultura a la visión economicista, es decir, valorar las artes y la cultura solamente por lo que produce, solamente por lo económico, cuando en realidad yo produzco cosas que no son medibles, que no son registrables desde el punto de vista económico. No solo yo, ¿verdad? Es decir, todos nosotros producimos cosas que generan efectos en la sociedad y que no son registrables. Y la mayoría estamos informales, lo acabamos de decir. Claro. Entonces, yo defiendo la vía costarricense. Esa vía costarricense en la que la cultura sí se subsidia, pero se subsidia pidiendo resultados, pero no validándola solamente por a cuánta gente le va a llegar. Sí, puede ser que le llegue a 1000 personas, pero tal vez solo una lo aprovechó. Y sin embargo, yo tengo 5 en un auditorio y todos los 5 salieron fascinados y los transformé. Entonces es muy relativo, ¿verdad? No se puede medir la cultura con las mismas herramientas de la economía, con ese tipo de herramientas. Yo le quiero preguntar a las dos, voy a empezar. Perdón, adelante, porque yo nunca he escuchado, Leo, con esa línea, sinceramente. Sí, él hizo una exposición en TEDx, donde un TEDx defendió la economía naranja de tajo al rajo, hizo toda una exposición. Yo en realidad es que yo al menos sí creo que hay que potenciar este sector como un ingreso nuevo que ni siquiera se vislumbra en este país. O sea, por toda la falta de empleo que hay. Ahora, no quiero decir que la inversión en cultura, ¿verdad?, sea solo para esto, porque, vea, a mí nunca se me olvida, y ustedes se identificarán con esto, cuando uno tiene que hacer algún evento
Me pasaba cuando estaba en la municipalidad y yo me identifico montones con las cimarronas porque para mí Santo Domingo y las cimarronas y la Casa de Adobe es, ¿verdad?, parte de mi formación. Y entonces decían, bueno, contratate, no, mentiras, contratate no. Búsquese una cimarrona, a ver si nos tocan de gratis. Y digo yo, Dios mío, a mí no, terrible, no. La no, cara antes es sacrilegio. No, por supuesto, pero dígame no cuántas veces a ustedes no les pasa, es que, ay, usted que dibuja tan bonito, a mí me decían eso, usted que dibuja tan bonito, usted no me puede hacer un diseño de tal cosa. Y le digo yo, estoy segura que usted a un abogado no le dice, qué lindo le quedó la cara notarial, me la regala. No, completamente de acuerdo. ¿Verdad? La cita médica. Yo creo que eso es parte también de la concepción. Los artistas no viven de jugo de universo. O sea, no, el problema es justificarlo a partir de lo económico. Es decir, obviamente tienen que vivir de lo económico, eso es indudable. Pero que usted justifique el presupuesto de cultura por cuál es su alcance. Es decir, Giovanni, es que yo creo que hay un equilibrio. Se tiene que encontrar un equilibrio, se tiene que encontrar un equilibrio y hay que tropicalizar la teoría de la economía creativa, ¿verdad? Que además ya de naranja pasa a economía creativa, entre otras cosas, ¿verdad? Y tropicalizarlas en nuestro sector centroamericano, porque además viene desde el suramericano, de Colombia, etcétera. Pero, por ejemplo, se puede, de la pregunta anterior que me insiste de cómo llegarle a estas personas, es que puede ser que parte del proceso sea entablar un lenguaje de comunicación desde lo que entiende también la otra persona para que me entienda lo que estoy diciendo. Y ahí yo tengo siempre otro hilo muy delgado entre una cosa y la otra, y es que cuando usted le habla desde el área económica, es más fácil que le preste atención en un primera instancia. Y ya después de que le agarró la atención, después de que le hizo el gancho, ¿verdad? De que puso la publicidad bien llamativa, con colores y musiquita, ¿verdad? Le empezás a decir que además de eso, generas un impacto, un desarrollo, una educación, que ojo, yo siento que no debería de ser así, debería de ser al revés, es la educación, el impacto, el desarrollo sostenible entre las comunidades, bla, 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 y además un impacto económico, pero son canales diferentes de llegar a la comunicación, y ahí estamos hablando también, por ejemplo, un vivo ejemplo, la Comuna 13 en Colombia. La Comuna 13 dio un giro transformacional completamente a nivel de una sociedad donde la violencia de las drogas, del tráfico era demasiado alto, transformó su contexto después de todo un proceso que ya ahí nos metemos en el área política, ¿verdad? De cómo lo lograron, pero actualmente es un generador de empleos, de proyección, nos enfocamos en el turismo cultural, tanto que hablamos de Costa Rica, que es un país que ha utilizado el turismo como uno de sus mayores fuentes de ingresos económicos y divisas. Podemos aprovecharlo en Europa, en otros lados del mundo. El turismo cultural es también un ingreso muy fuerte, ¿verdad? A nivel económico y de proyección en las comunidades, de impacto en las comunidades, donde los chicos ya tienen hasta opciones de trabajo, ya hay espacios de creación, de apropiación cultural, y ahí hacemos una disminución de la violencia, por ejemplo. O sea, existen formas de crear programas conjuntos. Yo creo que el Ministerio de Cultura tiene que transformarse y tiene que renovarse, porque tiene sus falencias. Pero este proyecto, chiquillos, yo siento que es como una marcha atrás. Bueno, eso ya quedó clarísimo. Ya tenemos que ir terminando porque se nos va el tiempo. La diputada Rivera tiene otras obligaciones, Verónica, todos, y la gente también quiere ir a cenar y pasar y apapachar a sus seres queridos. Muchísimas gracias a todos. Vean, están muchísimos aquí comentarios de Verónica, de Hugo, de Beacín, supongo que es Cintia, bueno, ya por ahí es un seudónimo. Y otras personas que han venido diciendo cosas. Para terminar, yo quisiera preguntarle a doña Katia Rivera esto, que me parece fundamental. Aquí han dicho tres cosas que me parecen fundamentales. Primero, Verónica dice que debemos lograr que los trabajadores de la cultura y del arte sean declarados como profesionales liberales para que no requiera patente o licencia. Ven, es pasmoso. Yo les digo, ¿cómo es posible que yo tenga que ir a pagar a la municipalidad y vas
cuando ya yo le pago la basura, yo le pago todos los demás impuestos para que me dé una patente, porque si no, entonces yo no puedo operar. Eso es terrible, y todas las municipalidades. O sea, yo hablo de Tibás, pero tengo un amigo, por ejemplo, de un medio de comunicación que tiene un pleito bravísimo con la municipalidad de Heredia porque le cobran la patente y entonces resulta que si no está inscrito en el colegio respectivo es un completo, o sea, una burocracia, una pesadez, así como emprendemos. ¿Cómo vamos a emprender? Porque, bueno, el periodismo también es parte de todo esto. La cuenta satélite, dice Hugo Pineda, refleja muchísimo de lo que el sector aporta al PIB, pero también hay otra cosa, aparte de los profesionales liberales. Es injusto pagar cuotas como de acuerdo con la tabla de ingresos estimados, etcétera. Las TI son las... ¿Cuáles son estas? Tecnologías de información. Las tecnologías, ¿no? Bueno, ok. Bueno, hay varios comentarios que ustedes van a poder observar. Yo lo que trabajador independiente, perdón, ya estoy viendo. ¿Sí? Trabajador independiente de la caja, sí, etcétera. Bueno, sí, el seguro del trabajador independiente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que sufrir? Porque sufrir para también pagarle a la caja. Es que hay que pagarle a un montón de recaudadores. A ver, diputada Rivera, ¿cómo va la ley de cine? Brevemente, como paréntesis, porque eso sí yo recuerdo, ustedes han hablado mucho de cine y yo me quedo pensando en esa famosa ley de cine que se le impulsó mucho, yo no sé si ya murió, qué pasó. Eso es a nivel informativo, pero además, ¿qué proyectos de ley usted como gestora y promotora cultural está impulsando para quitarle todas estas cargas que la gente está diciendo a la cultura? Usted y los diputados, porque yo sé que en ese sentido también va a encontrar eco con la gente del Frente Amplio y posiblemente con los liberales, quizás con el tema de los impuestos, quitar impuestos. Y bueno, yo creo que hay ambiente legislativo en estos momentos por las fracciones que hay para impulsar este tipo de cosas. Bueno, en mi caso yo sí presenté un proyecto de ley, ¿verdad? Que está relacionado con el tema de cinematografía. Ese se dictaminó en la Comisión de Ciencia y Tecnología, ya está para plenario, está con primer día de mociones 137, no, segundo día. 138, están con mociones 138, ¿cierto? Yo espero que se pueda aprobar en este periodo de sesiones ordinarias que inicia en el mes de agosto. Sí estoy haciendo una revisión porque, verás, no es fácil. A mí me preocupa muchísimo el tema de cómo poder ayudar a los trabajadores del sector cultura en función de que no queden en la informalidad, porque de verdad que yo lo viví en el proceso de contrataciones desde la municipalidad, que siempre hay que buscar tercializar los servicios, porque la mayoría no están ni con Hacienda, no hay una forma de contratarlos, entonces hay que ver cómo se les ayuda por esa parte. Y hay otro proyectito ahí que estamos viendo entre varios diputados, pero sobre todo con la red municipalista de cultura, porque hay municipalidades que sí invierten el mismo porcentaje en deporte, que es el 3%, hacia cultura, y hay otras que lo invierten aún más, pero hay municipalidades que no invierten en el tema de cultura, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando ahí para ver si presentamos ahora un proyecto donde existe autonomía en los gobiernos locales, ¿verdad? Pero sí que comprendan por dónde hay que entrarle al tema de hacer esta inversión, ya no solamente desde el gobierno central, sino también desde los gobiernos locales, ¿verdad? Para ir descentralizando también este tema. Yo creo que, bueno, por ahí más o menos es que estamos trabajando. Ahorita estoy haciendo ese apoyo en la Comisión de Sociales por este tema que realmente yo dije no me puedo quedar callada, no puedo esperar simplemente que se vote a favor o en contra. Yo espero que esta semana que estamos se pueda ya votar el proyecto. Bueno, mañana hay comisión, ¿verdad? Y si no, ya sería hasta la otra semana, pero yo espero que esto ya se vote de forma negativa para ya archivar ese desproyecto presentado por el Ejecutivo. Ada Cuña está en la Comisión de Asuntos Sociales. No está. Bueno, pero ni ella lo apoya.
No, Es ni lo que ella. tengo yo. Ni la diputada oficialista Acuña lo apoya. Bueno, ¿quién lo apoya? El gobierno, la ministra Ana Uribe. Vamos a hacer un cierre. Yo quiero agradecerle a Katia Rivera, a la gestora cultural, la artista, la diputada, la política, su esfuerzo hacia las artes y hacia la cultura. Necesitamos más Katias Riveras. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Muchísimas gracias por las respuestas que nos ha dado, cómo nos ha orientado, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo. Tenemos que gestar más proyectos de ley a favor de la cultura. Yo sé que son difíciles, la corriente legislativa es difícil, que entre las sesiones extraordinarias, ordinarias, las prioridades políticas y a veces politiqueras son difíciles, estamos de acuerdo. Pero entonces, un cierre, diputada, legisladora Rivera. No, muchas gracias. Vea, alguna gente tal vez se queja con el tema de los benemeritazgos, pero yo he luchado muchísimo con sacar figuras como la de Dionisio Cabal o la de don Arnoldo Herrera, porque en momentos como el actual hay que de verdad proyectar personas que han logrado un impacto positivo. Creer, crear, crecer. La frase de don Arnoldo, con un conservatorio Castella que tenemos que ver cómo lograr sacar avante, porque el riesgo en el que se encuentra el conservatorio, de verdad, yo no soy egresada del conservatorio, pero como que si lo fuera, le digo yo, y ahí voy a seguir avante. Pero vieras que en medio de este proceso de defensas de presupuestos y demás, me encontré una frase que me caló, y es de don Winston Churchill cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial y le dicen a él, bueno, tenemos que invertir ya lo último que tenemos de rescoldo de fondos para el tema de industria bélica. Y entonces le dicen, recorte el presupuesto en cultura. A lo que él se vuelve indignado y dice, entonces, ¿para qué luchamos? Yo creo que ese es el pensamiento que tenemos que tener. Nosotros no podemos perder nuestra esencia y nuestra alma. Y cuando lleguemos a comprender realmente eso, muchas de las cosas se pueden mejorar porque este va a ser nuestro eje central. Sin inversión en cultura, la violencia es el espectáculo. Así es que aquí seguimos adelante con la defensa y pues por supuesto que abierta a cualquier otro espacio de este tipo. Ahí nos estamos Muchísimas gracias, le tomo la palabra. Verónica, sus conclusiones. Agradecimiento a todas las personas que han estado escuchando las diferentes voces. Como digo, esto es histórico y tengo un socio maravilloso que me dice, hay que saber cuándo tomar las oportunidades y aprovecharlas y potencializarlas. Estamos en el momento justo de aprovechar esta oportunidad, de volvernos a encontrar, de volvernos a unir como sector, de volver a creer en el trabajo colaborativo, conjunto de las asociaciones, de los gremios, de los sindicatos, de los diferentes grupos organizados. Costa Rica necesita de la cultura, necesita del arte. Y nosotros, como trabajadores del sector artístico y cultural, tenemos un gran deber y es alzar la voz, hablar. Porque si tanto decimos que la cultura genera pensamiento, genera criticidad, genera opinión, llegó la hora de decir lo que pensamos, lo que creemos y lo que opinamos y empezar a transformar en los diferentes espacios del metro cuadrado en el que vivimos y proyectarnos más allá. Hermoso, hermoso, muy bien, muchísimas gracias, Verónica. A la gente del taller de escritura, ya casi estoy con ustedes, yo sé que voy tarde, yo sé que me esperan. Un abrazo a los que quieren también llevar el curso taller de escritura creativa. Recuerden, como siempre, yo hago pues el comercial, recuerden que pueden inscribirlo conmigo. Muchísimas gracias a las dos panelistas de esta noche y a usted, donde sea que se encuentre. Yo, honestamente, espero que se encuentre muy bien. Nos vemos en el próximo Entre Líneas, lectura política con voz propia. Hasta luego. Chao. Chao. Buenas noches.